Presentarle a Andrea. Andrea Yarri es psicóloga, trabaja hace mucho tiempo y se ha especializado también en el tema de acompañamiento a estudiantes, a jóvenes, preadolescentes, en todo lo que tiene que ver con la identidad de género, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y también a la familia, que creo que es muy importante. Nosotros en julio la invitamos a conversar con nosotros, a todo el personal del colegio, a todos, no tan solo docentes, pero también ir preparándonos nosotros e ir fortaleciendo y abriendo ciertos diálogos que son muy necesarios. Creo que el acompañamiento nuestro no tan solo a los estudiantes, sino que a la familia. Andrea también es teóloga, trabajó por muchos años en la formación de niños y jóvenes, en la educación, y luego también se fue especializando, así que le voy a dejar a ella que mejor habla también de su trabajo, de lo que ella se desempeña. Así que Andrea, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y abrirnos también estas ventanas y esta discusión y esta conversación que es tan necesaria hoy día en nuestra sociedad, sobre todo en un colegio de iglesia como el nuestro, La Salle. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz de encontrarnos. ¿Se escucha? Ya, perfecto, gracias. Feliz de encontrarnos, si bien de forma virtual, es distinto, pero permite que podamos estar más personas que presencialmente. Es la idea de por qué hacerlo así. Y bueno, este tema es importante en la vida de nuestros hijos principalmente, y creo que eso nos hace indispensable entender lo que estamos viviendo y están viviendo principalmente ellos en relación con identidad de género, con género y con diversidad sexual. Es un tema delicado que despierta pasiones de todos lados y es importante por eso ser clara, ser prudente, pero creo que tenemos que abrirnos a esta temática. Hay mucha desinformación y por esa desinformación hay muchas cosas que suponemos, hay prejuicios, hay mitos y creo que eso hay que derribarlo. Bien, entonces voy a compartir pantalla. ¿Se verá en pantalla completa? ¿Un micrófono por ahí? Sí. Perfecto, gracias Luis. Entonces, esta es la invitación a que conversemos, no solamente que escuchen una charla sobre género y diversidad sexual. Como decía Luis, yo soy Andrea Yarri. Eh, Primero soy teóloga y profesora de religión durante 29 años en sala de clase, los últimos 10 en el San Ignacio del Bosque, y de enseñanza media. Y soy psicóloga clínica hace tan solo 10 años, porque cuando uno tiene 55, 10 años no es nada. Y bueno, y me dedico ahora sí tiempo completo y 24/7 en realidad a acompañar a chicos, chicas, especialmente adolescentes, también algunos niños y adultos, en el tema de procesos de transición de género principalmente, y fundamentalmente a sus padres, que son los que más necesitan ser acompañados y entender qué pasa con todo esto. Y capacitando en colegios como estamos en este momento haciendo. Entonces, la invitación es esta, y siempre me parece importante partir de qué nos pasa a nosotros con este tema. Como profesora uno aprendió dentro de los muchos años que un aprendizaje esperado y significativo eh, lo es si pasa a través de mi experiencia interior, no solamente como un contenido intelectual. Entonces, bueno, para que esto nos quede un poco más, ¿qué pasa conmigo en este tema? Tenemos historias personales distintas, formación religiosa, menos religiosa, experiencias con seres humanos que tal vez son de la diversidad sexual, o tengo el hijo de una amiga, un sobrino, etcétera, que está en un proceso de transición, o mi propio hijo, hija, o diversidades sexuales, se dice, se define pansexual, bisexual, heterosexual. Bien, entonces les invito a que le den una vueltita a esta pregunta de qué me pasa a mí con este tema y cuánto creo que sé. Tal vez poco, nada o mucho. Es un tema que me interesa,
que no es tema, como dicen los chiquillos, es parte natural de mi vida, o de verdad me molesta, me hace un poco de ruido, no entiendo mucho, me da rabia. O sea, todo acogido acá porque nuestras experiencias y historias son distintas. Entonces, todas valen igual. Entonces, para que podamos hacer un encuentro y no solo una charla donde hable yo, los invito en este momento en el chat a compartir brevemente, muy brevemente, esta respuesta. ¿Qué me pasa a mí con este tema y cuánto creo que sé? Si una primera persona se lanza al tiro al agua para escribirlo, el resto se va a entusiasmar un poco más. Entonces, para darles tiempo, yo voy a continuar con un tema y de ahí le voy a pedir a Luis que me ayude, porque supongo que ahí ya va a haber varios comentarios de lo que les pasa con esta pregunta. ¿Ok? Entonces, yo te pregunto, Luis, en un ratito, o sea, muy luego, si hay algún comentario. Espero que haya. A ver, existe un movimiento, comenzó en Perú, que se llama Con mis hijos no te metas. Y, y plantean estos adultos, papás y mamás principalmente, que los colegios están adoctrinando a los chicos en género. Entonces, a mí me duele que lo digan porque significa que yo lo estoy haciendo. Y en la experiencia de 29 años en colegios, y hoy día que acompaño desde un liceo en Alto Hospicio hasta Puerto Montt y casi todas las comunas de la región metropolitana, no conozco un colegio que adoctrine a los niños en nada. O sea, lo único que nosotros hacemos como educadores es poder apoyarlos a ustedes en la educación de ellos y asumir en equipo ciertos temas. Y el tema de la sexualidad y de la diversidad sexual hoy día tenemos que tomarlo en nuestras manos. Entonces, bueno, no se preocupen que no estamos adoctrinando, por lo tanto no hay que ponerse a la defensiva, porque bueno, este movimiento también existe en Chile hoy, en Argentina, en Latinoamérica especialmente. Y lo que se critica es que nosotros estaríamos rompiendo en ellos el significado natural del género, que es ser hombre y mujer, y los estamos homosexualizando. Nadie puede homosexualizar a nadie, lo van a entender porque lo voy a explicar, pero la persona que es homosexual y le atrae a las personas a su mismo sexo biológico, nadie le puede vender la idea. O sea, es o no es, y tampoco le hace daño a nadie, como para que estemos tan a la defensiva. A mí me preocupa la reacción. Y es lo que llaman ideología de género. Si hablar de género y diversidad sexual es hacer ideología de género, yo estaría haciendo ideología de género. No tenía idea. Y como teóloga cristiana, como ser humano, como mamá, no puedo creer que yo esté rompiendo familias. Por decir que una pareja del mismo sexo biológico puede ser familia porque depende de las habilidades y competencias parentales y no del género. Porque conocemos familias muy hetero, con un padre y una figura masculina muy determinada y una figura femenina de mamá, que, que bueno, clarísimo, pero donde hay una violencia intrafamiliar o abuso sexual tremendo. Entonces, y familias homoparentales con dos mamás o dos papás, donde hay acogida y hay amor y hay maternidad y paternidad, o sea, parentalidad. Entonces, bueno, eso. Me pregunto en realidad si la ideología de género existe. Y más bien tiendo a pensar de que no, de que esto lo construyeron las mismas personas, que este tema les preocupa tanto, tanto, porque... Bueno, y eso tiene una connotación religiosa que solamente quiero decir que el enfoque de acompañándote, un enfoque humanista cristiano, que nos basamos en la dignidad de hijos de Dios. Todos los seres humanos somos dignos e iguales en los brazos y en las manos del Padre. Y, y el mismo Jesucristo no solo nos discriminó, sino que vivió con los discriminados, leprosos, mujeres, samaritanos, los discriminados de su época. Entonces, si fue así en esa época, ¿con quiénes viviría hoy? ¿Quiénes serían esos discriminados? Entonces, claramente, hay un tema religioso
desinformado, porque, bueno, no voy a entrar por ahí, pero la exégesis del libro del Génesis, por ejemplo, la palabra Adán no significa que Dios creó un hombre, varón, sino que significa que creó a un hombre humanidad, ser humano, persona. Por lo tanto, habría creado el género cuando este ser humano se siente solo, no antes. Y después me pueden decir, bueno, Andrea, pero ¿y la homosexualidad en San Pablo? San Pablo lo dice 2 veces, que no van a entrar al reino de los cielos. La palabra homosexual en tiempos de San Pablo no existe, aparece en 1890 y tanto. Y claro, el tema es que la palabra en griego que está escrito, las cartas de San Pablo y todo el Nuevo Testamento, dice arsenokoitai, que es un término que significa los adultos que abusan sexual, no adultos, las personas que abusan sexualmente de otras personas. Y en esa época el contexto era que los conquistadores romanos tenían esclavos y tenían niños esclavos varones y abusaban de ellos. Y eso no se llama homosexualidad, se llama hoy día pedofilia. Y es un delito, y San Pablo tiene toda la razón. Pero no habla de homosexuales, San Pablo habla de pedófilos. Y eso es muy importante. Bien, entonces, Luis, ¿habrá llegado algún comentario? O sea, compartir de las preguntas. No, no ha llegado comentario al chat. Qué Y yo pena. pediría a Maripa justamente que pudiese escribir su intervención, porque si no, una persona podría también tomar 10 minutos una intervención. Entonces, si Exacto. escriben ahí, nosotros contestamos a todos y así también se hace más fluido, ¿no? Sí, y puede comentar de lo que estoy diciendo tal vez, pero, pero de verdad sería enriquecedor compartir nuestra experiencia. Yo sé que igual sale el nombre, bueno, siéntanse libres en realidad. Bueno, ¿alguien quiere poner algo en el chat? No nos da el tiempo para abrir micrófono a todas las personas. Entonces, esta sigla, hasta antes de la pandemia, era LGBTI y antes LGB, etc. Entonces, después de la pandemia ya iban LGBTIQA+. Y hoy día ya estamos en LGBTIQA+. No me voy a detener, el más es lo más importante, pero no me voy a detener en explicar en este momento cada una de las letras, sino que las voy a ir explicando, me voy a detener solo en una. Y el más dice que un paciente mío me contaba, un adolescente, que la UNESCO no podía encontrar la información, está declarando que serían por lo menos 116 términos hoy día, entre identidad de género, expresión, orientación sexual, ya vamos a explicar. Entonces, la L, y vayamos, aunque no los escucho, si tuviéramos presencial podríamos hacerlo, vamos diciendo a qué corresponde, si es que sabemos. La L entonces corresponde a lesbianas, muy bien, mujeres que la atraen otras mujeres. La G de joven alegre, cuando en Estados Unidos eran muy discriminados en los años 70, era como una forma de subir la autoestima. Y la autoestima, no sé, me han hecho dudar últimamente. La B de tiene varias connotaciones, pero vamos a ponerle la más conocida, que es bisexual. La T también tiene varios, pero lo vamos a dejar en transexuales, puede ser transgénero, travesti, transformista, etc. La I de intersexuales es la única que me detengo muy poquito, que es lo que mal llamábamos nosotros los hermafroditas. No voy a explicar por qué no hermafroditas, pero no lo repitan más. Intersexuales las personas que no nacen con ambos genitales de ambos sexos biológicos. Intersexual es una persona que por 34 síndromes, como hiperplasia renal, yo conozco una niña intersexual chilena, la conocí el año pasado y tiene 3 años, que nació con ese síndrome, como efectos colaterales, tiene, o secundarios, no sé cómo se dice, tiene genitales indefinidos. Ningún intersexual tiene genitales de ambos sexos biológicos. Son indefinidos, por lo tanto, hay un clítoris muy grande, muy pronunciado. Entonces el médico le dice a los papás, recién nacida, comillas, le dicen, ¿sabes qué? La vamos a operar porque si no va a tener problemas con la higiene y psicológicos puede tener. Entonces los papás obviamente operen, porque no tienen idea que existen los intersexuales. Entonces, claro, es operada
y en el desarrollo sexual a los 8, 9, 10 años, descubre que es un niño, que siempre fue un niño porque no era un clítoris, era un pene no terminado de formar. Entonces, finalmente puede ser cromosomas, por ejemplo, no XX ni XY, sino que XXY. Entonces, es un tema que el problema es que está muy invisibilizado, por lo tanto, no puede ser que se calcula que hay cerca de 2% de personas intersexuales en el mundo. Y yo la primera que conozco en lo que trabajo fue el año pasado, la hija de una educadora párvulo de un colegio amigo, podríamos decir, de La Salle. Y queer significa no binario, como le llaman hoy día, pero esto fue a fines de los 70 en Estados Unidos. Y bueno, dije que no iba a describir. Y asexuales. Ahí nos vamos a detener un poquito. ¿Algún comentario, Luis, o sí? No, todavía no, estaba bloqueado el chat, pero ahora ya se desbloqueó un tema ahí. Entonces ya pueden escribir las personas que desean, así podemos ir juntando preguntas y todo eso. Ya, si Sigamos. pudieran... Todavía hay tiempo si quisieron comentar el tema de las preguntas. Bienvenido. O si quieren comentar algo. Bien, entonces nos ayuda a esta reflexión este cómic, chiste. Yo pensaba que era una niñita que va en los hombros del papá. Alguien me decía, puede ser un niño, ¿cierto? ¿Cierto? Un niño, una niña. Va una pareja de varones tomados de la mano y ella le dice, papá, ¿tienes alguna pregunta sobre esa pareja? Yo sé que a los adultos les cuesta más entender algunas cosas. Yo creo que eso refleja mucho la realidad hoy día, como que uno dice, no sé si estos chiquillos, jóvenes, pero también los niños, tienen una forma de entender la diversidad sexual y el género muy distinta a nosotros, y así como abrumantemente distinta. Entonces, mm, tenemos mucho que aprender de ellos, porque en esta temática no discriminan por nada. Es como, mira, la diversidad que tú seas, yo te acojo. No es tema, pero sí discriminan por otras situaciones. Entonces, bueno, pero sí nos ayuda a que no discriminen en algo. Entonces, ¿a qué me refiero con esta generación? Un estudio que lo hizo según el criterio de la era digital, el avance tecnológico, el Internet principalmente, habla de 6 generaciones. Para acá, atrás hay más, pero me quedé solamente con 4. Las personas entre 40 y 55 y un poco más, y de ahí vamos a quedarnos todos los demás. Yo tengo 55, entonces somos la generación X. Después los millennials son la generación aproximadamente entre 30 y 40, por redondear, y una generación maltratada por nosotros porque ellos sí conocían. Nosotros los criticábamos como los irresponsables, los inestables en los trabajos, los egoístas, individualistas, no sé, le pusimos tantas cosas encima a los pobres millennials, pero los millennials ya pasaron. Uno escucha todavía, no sé, en los matinales, cuando hablan de los millennials, y no, están hablando los jóvenes de hoy que son centennials, la generación Z, que tendría entre 10, 12 años a 25, 27, más o menos por ahí. Y por último, la última que se alcanzó a estudiar antes de la pandemia, no sé si ha continuado este estudio, es la generación alfa, que sería pequeños de 4 años en adelante hasta 10, 12. Entonces se supone que de 4 hacia abajo comenzaría otra generación. Entonces, nos vamos a detener en los centennials, pero claramente la generación alfa o touch, porque nacieron con este aparato bajo el brazo en vez de una marraqueta, y Wi-Fi, etcétera. Entonces, ellos sí son 100% nativos digitales. Entonces, voy a contarles de esta generación, pero nos ayuda a entender cómo viene esta también, que están comenzando a desarrollarse sexualmente. Y el planteamiento de los centennials es un poco esto, ¿sí? Empiezan con unos términos que sí, esto viene de fines de los 70 en Estados Unidos, ya, pero ¿qué? O sea, y hetero como que pasa a ser parte de esta gran diversidad. Todavía no ponen la H en el LGBTIQA+. Bueno, aquí hay términos, no los voy a definir, pero queer, fluido, trans, no binario, hetero, pansexual, grisexual, asexual. Si tenemos 8 y dije 116, les estoy debiendo como 108, yo para las matemáticas no soy muy buena. Entonces, vamos a detenernos solo en unos poquitos. Para los chiquillos hoy día, existen como 2 posibilidades, dentro de muchísimas, pero está ser binario, que significa yo
soy hombre o mujer, ¿ya? Binario, los extremos del binarismo. Binarismo de izquierda a derecha, binarismo de religioso no religioso, etc. Para ellos son dos extremos. ¿Por qué no va a haber un rango de otros colores entre medios tan válido? Eso es lo que plantean. Entonces, los binarios somos las personas que creemos que la vida existe en binario, en hombre o mujer. Como que por generación, por lo menos a mí me cuesta mucho ver la vida en no binario. Yo atiendo a chicos que son no binarios, les hablo con la E porque ellos no se sienten hombre, no es no binario ni no binaria, es no binaria, porque no es ni hombre ni mujer lo que él siente, o ella o ella. Pero yo sé que la E causa sus ruidos, pero también, ese bueno, es otro asunto que viene de la UNESCO el año 99, de ahí viene el uso de la E, no del no binario de la ideología de género de los últimos años, que también es súper interesante. Entonces, si después tal vez en las preguntas quieren que profundicemos en eso, no tengo problema. Entonces, las personas binarias somos cisgénero, ya voy a explicar por qué, o transgénero. Pero están las personas no binarias que se consideran no, género fluido, por ejemplo, a veces me siento más hacia hombre o a veces hacia mujer, y depende, puede ser un día de una cosa y me siento un mes de otra y un año, pues yo que soy un poco más cuadrada les digo, a ver, pero cuéntenme, ¿tú te sientes mujer así como una semana y después una semana hombre? No, pues Andrea, si esto es fluido, ¿puedes entender lo que es fluido? Entonces, yo a veces puedo sentirme mujer un año y después hombre una semana, o una semana y después un mes, es fluido. Me cuesta entenderlo, pero lo acojo, lo respeto y quiero tratar de entenderlos. Entonces eso es lo que yo quiero transmitirle a los papás. Esos adolescentes ya no son hijos míos, los hijos míos tienen 26 y 28 años, pero de verdad a mí me interesaría mucho saber qué significa esto que están hablando. Porque bueno, bueno, está a género. Los no binarios lo que plantean es que el género es una construcción social, igual que la orientación sexual, pero sobre todo el género. Por lo tanto, no existe solamente el hombre y la mujer que habría construido la sociedad. Yo tiendo a pensar que la expresión de género es un constructo social. No sé si la identidad de género. Y lo voy a explicar cuando me van a entender cuando lo desglose un poco. Queer, lo que les decía, no binarios en Estados Unidos desde finales de los años 70 y, como dice Facebook o la UNESCO, muchísimos términos más por desglosar. La pregunta es, ¿esto es moda o de verdad es un nuevo paradigma que están planteando y construyendo los jóvenes hoy día, desde los 10, 12 años, púberes, eh, que a veces yo lo pongo como al nivel del cambio de la Edad Media al Renacimiento, de una sociedad teocéntrica que explicaba todo en base a la existencia de Dios, pasar a un Renacimiento absolutamente antropocéntrico, donde la idea es demostrar que Dios no existe, que no es el fundamento de nada. Entonces, las personas que vivieron entre medio de esas dos edades históricas, eras, eh, no se dieron cuenta, yo creo. Y me pasa como eso. Yo digo, esto lo veo tan profundo, tan intenso, tan como de ADN o de un switch especial que tienen ellos que nosotros no, que me da la impresión de estar en este entremedio de un paradigma a otro. No tengo respuesta, creo que nadie la tiene hoy día, porque lógicamente hay que dejar que la historia transcurra, pero con crisis ambiental, con pandemia, etcétera, siento que hay algo como muy importante aquí. Las dimensiones de la sexualidad nos van a ayudar a entender todo esto que yo estoy hablando de orientación, de identidad, de expresión. Entonces tenemos una galleta de jengibre, que no es galleta ni de jengibre, pero es lo que asociamos a esta imagen, que nos ayuda a entender estas 4 dimensiones de la sexualidad que todos nosotros tenemos. Tenemos identidad de género, tenemos expresión de género, tenemos sexo biológico y orientación sexual. ¿Se fijan? En el cerebro, la mente, yo creo que más en oriental, como todos nosotros, y somos integrales, la expresión, como yo soy hacia afuera, como quiero que el mundo me vea, femenina, masculina, femenino, masculino, sexo biológico, hembra, macho, y orientación sexual, corazón, quien me atrae.
Entonces, vamos a empezar por sexo biológico. Y nuestro sexo biológico es aquello que nos constituye hembra o macho, no niño o niña. ¿Por qué? A ver, cuando nace un mamífero, nosotros somos mamíferos, como cuando tenemos perritos, gatitos que nacen en nuestra casa, eh, uno los distingue, a mí los gatos nunca he podido, pero por lo menos con los perritos es más notorio, ¿no? Entonces, uno distingue el macho de la hembra. ¿Por qué lo distingue? Principalmente por los genitales, que son más visibles. Entonces, también las hormonas, pero habría que hacer un examen de sangre para ver qué hormonas, hombres testosterona, mujeres estrógeno, progesterona, cromosomas, un cariotipo XX, mujeres XY, hombres. Ese es nuestro sexo biológico. Nazco como mamífero y soy entonces hembra o macho. Yo nací hembra. Después está la expresión de género, que tiene que ver en cómo me gusta a mí que la sociedad me vea, cómo me visto, cómo me expreso, qué actividades me gusta hacer. Y eso sí, la sociedad nos enseñó, hay un constructo social absolutamente, de cuáles son los roles, actitudes, conductas que debiese tener un hombre y que debiese tener una mujer. Hoy día estaba en un centro de chiquillos grandes, de muchos años, con discapacidad cognitiva, y ahí alguno me hablaba de que los hombres no lloran. Entonces ahí les expliqué que es importante llorar. Pero bueno, y acá una fotógrafa japonesa que de una revista, la Nat Geo, National Geographic, a enero del 2017 se las súper recomiendo, se puede bajar en PDF, se llama Género la Revolución. Y hay una fotógrafa japonesa que, que tomó estas fotos como caricaturas de lo que es la construcción social del género. Entonces, esto es ser niña y esto es ser niño. Entonces yo miro no me canso de mirar estas, sí las imágenes son tan chiquititas que me cuesta ver algunas cosas, pero me, me, me pregunto quién inventó que el rosado es de niña. ¿Por qué no inventó que es el verde? ¿O por qué inventaron que el azul y las mujeres podemos usar azul? Yo estoy con azul marino hoy día y celeste usamos, o sea, como que nosotras tenemos permitido todos los colores, pero los hombres no tienen permitido en los niños. Yo creo que los adultos hemos logrado dar algún paso, en algún momento se dio más paso en la ropa de colores en adultos, pero tendrían prohibido el lila, el rosado, el fucsia, ¿sí? Es como de niña. Y yo acompañaba a un niño trans en, en prekinder en un colegio en Maipú, muy vulnerable, y me contaba su mamá, era sexo biológico macho, y se percibía una niñita a los 3 4 años. Después explicaré por qué. Sí sucede eso. Entonces, en su curso se empezó a sentir más libre cuando ya pudo existir con su mamá y con el colegio. Entonces, eligió un lápiz rosado y estaba en un grupo con puras niñitas y se suponía que era el único hombre. Entonces saltaron las niñitas, le dijeron, pero ¿cómo eliges ese lápiz si es rosado y es de niñita y tú eres niño? Entonces, de verdad uno dice, ¿es como para tanto? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, yo creo que el llamado de verdad urgente, porque no solamente están sufriendo las niñitas, están sufriendo ambos, es a desafiar estereotipos. Y yo creo que acá hay unos tremendos valientes, sobre todo por aquí y por acá, porque la selección femenina de fútbol, he escuchado un reportaje, porque a mi hija le gusta mucho el fútbol, he escuchado un reportaje que los balones que desechaban de la selección masculina de fútbol se los daban a la selección femenina. Hoy día ya tienen sus propios balones y equipos y todo, pero de verdad muy aberradas. Y bueno, todo lo que es uniformados en este país, pongo las bomberas, pero carabineras, mujeres de la Armada, de la Fuerza Aérea, militares, ¿sí? Un tema que debo decir que desde que trabajo acompañando chicos en proceso de transición, chicos trans, género, sexo biológico, hembras, que empiezan a aplicarse testosterona para poder adecuarse al género sentido. Y claramente los hombres, objetivamente los varones, por tener testosterona,
tienen músculos, tienen fibra, tienen espalda grande, tienen fuerza, ¿ya? Nosotros no tenemos testosterona, así, pero casi nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía un entrenamiento también de la Armada. Estaban haciendo como entrenamiento hombres y mujeres juntos, y punta y codo en el suelo y todo. Y yo decía, ¿sabrán ellas que sin testosterona están haciendo el doble de esfuerzo que los hombres? ¿Y sabrán de esos hombres que las mujeres están haciendo, como en vez de un circuito, están haciendo 2 circuitos? Lo que equivale a la fuerza de la testosterona. En DWE, Deutsche Welle, en YouTube pueden encontrar un reportaje de la testosterona, un documental muy interesante. Hay temas. Bueno, me alargué. Están los niños que bailan ballet en el Municipal de Santiago. Valiente, súper valiente, porque me imagino el bullying que le deben hacer en los colegios. Porque los colegios, si todavía tienen ballet, que yo creo que lo han sacado en parte por esto, es solo para niñitas. Y el niño que quiere bailar o que quiere entrar al grupo de danza, no se atreve. Y si se atreve, va a sufrir un bullying tremendo. Porque ¿qué es lo que suponemos? No, si baila ballet, va a ser gay. ¿De verdad pensamos eso? ¿Cómo? ¿Qué explicación tenemos para que sea gay? Yo me acuerdo y lo confieso que cuando mi hijo, que tiene 28 años, iba en medio mayor, en jardín infantil, tenía el rincón de la casita, de la construcción, y a mí me preocupaba mucho que Gabriel fuera mucho al rincón de la casita. Y yo le preguntaba mucho a la tía, y claro, yo revisando hoy día, sí, pues, ese era mi temor, que fuera a hacerse gay o reflejara que es gay, y voy a explicar que eso es imposible. Nadie es gay cuando es niño. Entonces, aquí hay unas caricaturas que me parecen que nos ayudan. Por ejemplo, una abuela que le dice a su nieta, las niñas no juegan con carros o autos. Mi mami es niña, con esa cara de esa niñita, y maneja uno más grande que este. Y ahí queda la abuela, sin comentarios. Y una mujer que va a la juguetería o al supermercado y le dice, perdone, por favor, juegos para 3, 4 años. Entonces, siempre la chica que atiende dice, bueno, ¿para niños o para niñas? Para personas. Y este pequeño saltamonte, que me encanta esta foto, está con un coche y probablemente ese coche lleva una muñeca. Entonces también es como alguien se ha atrevido o sus hijos han recibido, porque quieran, no por imponérselo, una muñeca, un coche alguna vez. ¿Qué riesgo corremos o corre ese pequeño? Este. Si le deja jugar con muñecas, el único riesgo que corres es que se convierta en un buen padre. Así que desde ya les sugiero, si sus hijos quieren, chiquititos, así como 2, 3 años, regalarle una muñeca y un coche. El problema es que a veces hacemos una súper buena campaña de no estereotipos de género desde que nacen. Me contaba el papá en un colegio, un papá bien joven, me decía, Andrea, llegué, o sea, a los 4 años entró a prekinder al colegio. En el jardín no hubo problema, pero en el colegio, la primera semana, si es que no el segundo día, sucedió algo así como el lápiz del que eligió un rosado. Y le dijeron, no, ¿cómo haces esto si es de niñitas? No sé, no me acuerdo qué era. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Desde ese día mi hijo llegó a la casa y dijo, yo no uso más poleras de niñita, no uso más. Entonces me decían los papás, nos echaron a perder la educación de 4 años. Entonces, si no nos coordinamos como papás de preescolar y de primer ciclo, de verdad es como remar contra la corriente, ¿eh? Porque aún esto muy machista o muy patriarcal, como dicen algunos, está muy fuerte, muy fuerte. Por lo tanto, no se trata de que los niños puedan hacer cosas de niña y viceversa, sino que se trata de que no hay cosas especialmente de niños o de niñas. Talleres de niños o de niñas, deportes de niños o de niñas. Sí, los deportes mixtos son injustos. Y eso lo dejo claro por la testosterona. Y eso significa también, en mi apreciación personal, que una deportista olímpica trans, una mujer trans, sexo biológico masculino, no debiese correr con mujeres cisgénero porque tuvo testosterona y la va a seguir teniendo, aunque ya se haya bloqueado la testosterona y esté hormonándose con progesterona y estrógeno. Bueno, me estoy yendo bien por la rama, pero vamos. Espero que les esté ayudando, interesando, aprendiendo. La orientación sexual que está en el corazoncito se refiere al tipo de personas que a mí me atrae, genitalmente, físicamente, emocionalmente,
románticamente. Yo me enamoro de la persona integralmente, me encanta su inteligencia, me encanta, y tal vez no es tan guapo, pero uno se enamora, ¿cierto? Y uno no se enamora antes de la pubertad, por eso no existen los niños gay de 7, 8 años. No, mira Andrea, en kinder, ese niño, mira, la mamá acepta que sea gay. Entonces yo le digo a la profe, no, si no es gay, eso lo va a saber él cuando tenga desarrollo sexual. Lo más probable es que haya algo de género, de identidad de género, y hay que ponerle ojo, porque ese niño necesita que eso salga hacia afuera. Entonces, en la pubertad con el desarrollo sexual, mi deseo sexual se orienta hacia otras personas y por lo tanto se orienta solo, el corazón se manda solo, mi cabeza no se la puede, por lo tanto yo no elijo quién me atrae. Y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado de que yo me enamoraba en la adolescencia de hombres que no me iban a corresponder nunca, no solo en la adolescencia, y no me enamoraba de aquel amigo fiel, muerto de amor por mí, que yo habría dado mi vida por enamorarme de él, pero la química no la manejamos. Decir química, que no estoy hablando solamente de la parte biológica, sino que en realidad como integralmente el amor. Entonces, o la atracción. Entonces, orientaciones sexuales, nosotros pensamos que los normales éramos heterosexuales, por lo tanto, porque éramos la mayoría. Y hemos aprendido con el tiempo que la normalidad no existe, que la mayoría no dice que algo es normal, por lo tanto la minoría es anormal. Es una patología, es un pecado, es un trastorno, etc. No, no, es una variación de la orientación sexual. ¿Qué pasa hoy día? Bisexual. Los chiquillos a mí, en general, a los 13, 14 años, claramente se transparentan más conmigo que soy la psicóloga y además una psicóloga con hartas canas, pero canas no de viejita, sino que tienen el nombre de cada uno de mis exalumnos, digo yo. Pero bisexuales, ¿por qué llega una chica aquí a mi consulta? Entonces, yo le digo, ok, bisexual, ¿por qué? Porque yo el año pasado estaba súper enamorada de un compañero 2 años más arriba, pero ahora tengo de pareja a mi mejor amiga que descubrimos que en realidad estamos enamoradas, así que yo soy bisexual. Ok, te gustó el compañero, ahora estás con tu amiga, pero tal vez eres lesbiana. No, yo no me cierro a nada. Así responden. Cierto, le digo yo, ¿por qué? Yo ahora no lo digo porque ya aprendí que me autocorrijo. Pero nosotros pensamos que los bisexuales no existían y que eran aquellos que les servían todas las micro, eh, o que no eran cobardes y no se atrevían a decir que eran gay o lesbianas. Entonces, no, la bisexualidad existe, ha existido siempre, existe en la naturaleza, ¿sí? Y les voy a explicar. Y pansexual, en séptimo, una niña me dice, varias, me dicen, Andrea, yo soy lesbiana, ¿ok? Cuando está en octavo, porque muchas veces los sigo acompañando la vida entera, yo les digo hasta que pueda. Eh, y, y después me dice, no, yo soy bisexual, y me explica esto. Y al año siguiente, así octavo, primero medio, me dicen, no, soy pansexual. Entonces la primera vez como, a ver, de chiste, pero ¿te atrae el panadero, el pan? No, me dice, significa que me atraen todos los seres humanos. O sea, si me atraen hombres y mujeres heteros, hombres y mujeres homosexuales, hombres y mujeres transexuales, me atraen todos los seres humanos. Entonces los papás, mamás se asustan. Me dicen, pero Andrea, como diciendo, si sabe que le gustan todos los seres humanos, ¿tuvo sexo con un trans? No, le digo yo, si lo que pasa es que cuando tú te sentiste heterosexual, nadie te lo preguntó. ¿Pero por qué? ¿Porque tuviste relaciones sexuales con un hombre? No, no, porque por lo menos a mí me pasó que tenía 12 años, yo creo, y me enamoré de Cristian Campo en La Madrastra. Así de vieja soy. Entonces no tuve que tener relaciones sexuales con Cristian Campo para que me atrajera un hombre, por lo tanto me atraían los hombres. Bueno, eso. O sea, no piensen que cuando le dicen bisexual es porque ya se acostó con un hombre y una mujer. No es necesario sentir atracción por ciertos seres humanos sin haber tenido sexo. Bien, y un etcétera enorme. Entonces, este es un dato interesante. Muchos estudios científicos ya comprobaron que hay aproximadamente 1.500 especies de animales bisexuales, con comportamiento y conductas bisexuales.
Eso significa que tienen relaciones heterosexuales para reproducirse y tienen relaciones homosexuales para relacionarse sexualmente, pero mantienen sus relaciones de reproducción. Esa es la naturaleza. Entonces uno dice, ¿antinatura? ¿Contra natura? No. Y bueno, y acá tenemos algunas de las 1500 especies, los cisnes negros, no de cuello negro, los delfines nariz de botella, los chimpancés de bonobo, las jirafas africanas, los leones africanos, que es muy interesante porque en ellos sí notamos que son dos machos porque tienen melena, ¿sí? Y nuestros pingüinos de Humboldt, nuestros pingüinos chilenos, hay una historia muy bonita con ellos, porque cuando un pingüino, papá, macho, empolla su huevito, porque lo empollan los machos y las mujeres salen a buscar comida, entonces, si muere ese macho por cualquier circunstancia, la pareja homosexual de dos pingüinos o de dos pingüinas, machos o hembras, adoptan, empollan ese huevito y lo adoptan cuando nace. Eso es la naturaleza. Entonces, wow, me parece súper interesante. Y yo, cuando converso con sus hijos, cuando me toca estar con estudiantes en los colegios, yo les digo, yo sé que ustedes no eligen, así como que los papás creen que se despiertan y ustedes dicen, ya, hoy día voy a probar ser pansexual. No es así. Ellos, así como hilando muy fino, con un muy buen discernimiento de lo que sienten, tratan de ubicarse en quién siente que les atrae en lo que es orientación sexual. Entonces yo les digo, no se apuren, no es necesario que estés en uno de estos nombres, no es necesario que tengas que pasar por varios de estos nombres, tampoco está mal que te sientas demisexual o que te sientas panromántico, ¿ok? No voy a entrar ahí, si quieren profundizar, National Geographic, enero del 2017, generó la revolución. Ahí se les va a abrir un mundo bien interesante y con la seriedad científica de Nat Geo. Entonces, identidad de género. La identidad de género tiene que ver con el grado en que yo me identifico como hombre y mujer cuando tomo conciencia de mí. Yo nazco sin conciencia como ser humano, por lo tanto nazco macho o hembra, como un mamífero. Pero a medida que voy creciendo, voy adquiriendo lenguaje y con el lenguaje conciencia de mí. Por lo tanto, empieza a construirse mi identidad, quién soy. En ese quién soy van a colaborar mucho mis papás en toda mi infancia y después ya en la adolescencia empiezo a construir mi identidad. Y ahí vienen todas las rebeldías, las crisis de fe y todas las cosas. Bueno, hoy día crisis de fe no sé si alcanzamos a tener. Entonces, el tema es que tiene que ver con quién soy, y esto sucede entre los 3 y 6 años. El lenguaje comienza al año y medio, 2, ahí ya empiezo a distinguir quiénes son los niños y las niñas. Yo soy la menor de 4 hijos y los 3 mayores hombres. Entonces yo era la menor y la única mujer y estaba en un colegio de puras mujeres. Entonces yo en prekinder tenía clarísimo lo que era ser niño por mis hermanos y tenía clarísimo lo que era ser niña por todas mis compañeras de curso y de colegio y me sentí una niña, ¿sí? Todos nos dimos cuenta a los 2, 3, 4, 5 años. Ya a los 6, 7 debiese estar consolidada la identidad de género. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de nosotros, si no todos los que estamos hoy día aquí, nacimos hembras algunas y nos sentimos a los 2, 3, 4, 5 años mujer, niña. Y muchos de ustedes nacieron machos y se sintieron a esa edad niños, hombres. Pero tuvimos suerte, porque existe un porcentaje chiquitito de seres humanos, no por ser un porcentaje chiquitito son anormales ni tienen una patología, simplemente son porque no se encuentra ninguna causa que lo explique, pero ha existido toda la vida, que es ser transgénero. Entonces, yo nací hembra, a los 2, 3, 4 años me siento niño, no puede ser. Si me hubiera pasado a mí, por ejemplo, como niño, si yo sé, me han dicho desde que nací que ellos son mis 3 hermanos y son niños, y yo soy la única niñita de la casa y la menor. Y estoy en un colegio de pura mujer, ¿cómo va a ser un niño? Entonces, es tan fuerte para un niño de 3, 4 años sentir esto, es tan ridículo y no se lo puede explicar porque no tiene otros compañeros en el jardín infantil o en prekinder que sientan lo mismo que él o que ella.
Y no me atrevo a decírselo a mis papás. Y el que se atreve, por ejemplo, Diego, que tiene 3 años, tenía 3 años y era Diego, le decía a la mamá, mamá, yo no me llamo Diego, me llamo Sofía, dime Sofía. Entonces cuando ella va a una charla, la charla que he tenido menos personas, eran 5 en un centro familiar en la Alameda, entonces, gracias a Dios, éramos 5 y ella me pudo hacer un montón de preguntas. Y claro, hoy día la Sofía tiene 8 años. La Sofía existe desde ese día que me hablaron de Diego, que tenía 3. Y la conocí ahora en enero y me abrazó tan fuerte y tan agradecida esa mamá. Le decía, tú existes gracias a ella. Y yo sentía como una tremenda responsabilidad, ¿no? Lo sentía entre emoción y responsabilidad enorme. Bueno, eso es ser transgénero. Uno toma conciencia muy chiquitito o chiquitita y si se autocensuró o lo censuraron porque los pobres papás no sabían y no saben que existe esto, que se lanzó al inconsciente y probablemente o no aparezca más o aparece en la adolescencia. Entonces, se hizo una encuesta a las personas trans en Chile el año 2017, 360 personas entre 14 y 65 años, porque muchas de las personas lesbianas y gay se dieron cuenta que sí era verdad cuando se sintieron niña o niña cuando chico y que no era una ridiculez ni una locura, y que pensaron que eran gay o lesbianas, homosexuales, porque le atraía a las personas su mismo sexo biológico. Pero muchos o varios han aprendido conmigo que esto existía y era verdad. Y es sumamente doloroso y frustrante tener 50, 60 años, 65 y ver que es tarde para vivirlo. Y yo le digo, no es tarde. O sea, no te vas a cambiar el nombre legal porque pierdes la pega, no te vas a hormonar porque nunca es tarde en la hormonación, algo ayuda. Pero bueno, no sé, hay personas con las cuales puedes existir en quien siempre has sido. Entonces, esta pregunta, ¿desde qué edad lo percibiste? El 41% de las personas trans en Chile lo percibieron entre los 0 y 5 años, casi la mitad, 0 por decir desde siempre, sabemos que cuando hay lenguaje. Casi el 40% entre los 6 y los 11 años, porque era una realidad que no existía. Imagínense el 2017, si tenían 30 años, cuando habían tenido 6, 11 años. Eso, entonces esto existe. Y les voy a compartir, ojalá tenga sonido, no importa si no lo tiene porque no hay diálogo, solamente hay música, y lo importante es que se fijen en las miradas. Es una niña trans de unos 7, 8 años, un cortometraje europeo que refleja la realidad de muchísimos niños y niñas trans, y cómo los miran las personas en la calle, su profesora que parece que está muy poco informada de la situación para mirarle así, eh, los otros apoderados del colegio, el papá, no sabía, el papá, no era mal papá, no sabía, y la mamá. Bueno, los invito a ver. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's believe in something.
He visto tantas veces este video y no sé, siempre me quedo con distintas imágenes, pero siempre me pregunto, ¿puede un ser humano chiquitito como él, eh, o más bien esta niñita trans, prestarse para el bullying de sus compañeros, para el maltrato de ese pobre papá que no está entendiendo que eso es de verdad, la intuición de esa mamá, la mirada de esa profe que no entendía mucho todavía? Necesitaba una capacitación como el La Salle y la Reina. Y la mirada de la gente se puede prestar porque lo está inventando, porque está llamando la atención, porque lo vio en la tele, porque claramente que no. Entonces, ¿qué pasa si ese niño lo censuró y no lo vivió como esta pequeña del video? Y hablo de pequeña porque es una niña trans con un sexo biológico macho. Entonces, generalmente y ojalá puedan existir en la adolescencia. ¿Por qué? Porque sucede esto. Con la pubertad y la adolescencia se empieza a desarrollar el cuerpo y viene esa sensación de que yo sentí esto cuando niña o cuando niño, lo sentí que era una locura, una ridiculez, por lo tanto empieza a cambiar este cuerpo y yo me he sentido siempre un niño, pero estos pechos están creciendo y van a creer que yo soy una mujer y ahí se les arma un cortocircuito tan grande, o cuando el macho adolescente empieza a cambiarle la voz y tiene una sensación muy fuerte que se llama disforia. Es un malestar más que intenso, horrible, donde yo siento que esta voz no me pertenece, no es mía, porque yo no puedo tener esta voz. Entonces, ¿qué pasa? No es que estén en un cuerpo equivocado, pero para toda la sociedad, que tú tengas un sexo biológico de hembra es porque tienes que tener identidad de género mujer. Y hay un pequeño porcentaje, y hoy tratamos de no dar estadísticas porque esto aparece más. ¿Viste, Andrea? Se contagia. No, no se contagia. Es cada día más visible. Eso es. Entonces, por eso yo me siento un joven, varón. Me he sentido niño, he tenido esa sensación, la olvidé un buen tiempo, pero quiero cambiar este cuerpo para que me crean. Entonces por eso viene toda esta necesidad tremenda de hormonarse. Eso, yo acompaño varios procesos de transición, no tengo pacientes nuevos hoy día porque como son hartos, acompaño a este chico y a sus papás en todo lo que es vivir la transición con la familia extensa, con el colegio. Y, y bueno, aquí hay una situación familiar complicada. Papás y mamás que muchas veces no tienen idea que esto existe y que solamente por intuición y por amor incondicional a un hijo o a una hija, porque ese hijo al cambiar el cuerpo y este cortocircuito es o yo existo en esto que soy y he sido siempre o prefiero dejar de existir. Es así de fuerte. Entonces, hay papás y mamás que tardan tiempo en buscar ayuda porque no entienden y no saben, y hay pocos especialistas de este tema, realmente pocos, y necesitamos formar más, porque somos muy pocos. Endocrinólogos, ginecólogos, ginecólogas, endocrinólogas, psiquiatras, psicólogos, etcétera. O sea, psiquiatras porque los chicos trans necesitan psiquiatra, no. Los chicos trans necesitan psiquiatra por la discriminación social, por la no aceptación de sus padres, por eso. Entonces, bueno, hay papás que tardan tiempo en buscar ayuda, papás que sienten inseguridad si apoyar o no, porque quizás les estoy haciendo un daño, pero el daño es no apoyarlos, que piensan y sienten distinto, como en el video, la mamá apoya, el papá no, o que hacen lo posible por evitar que este proceso siga. Por lo tanto, no sé, es como, no, tú no eres hombre, tú no te llamas así, tú eres niña, etcétera, como persistentemente, y eso es tremendo. O que de verdad acompañan, acogen y buscan apoyo. Entonces, nosotros, otros papás, otras mamás del colegio, ¿qué necesitan de nosotros esos papás? ¿Que los sigamos juzgando? ¿Que digamos que como tan irresponsables de permitirle a un hijo tan chico la idea de ser mujer o hombre si se les va a pasar y está de moda y se arrepienten? Y todo eso no es verdad. No es verdad. No se arrepienten. Y si alguien se arrepiente es porque fue mal acompañado. Como la obra de teatro de dos suecos, de la vida real de dos hombres suecos, machos,
que hicieron su transición, se hormonaron, se pusieron pechos, etcétera, y se encuentran a los 60 años en la calle y se reconocieron, entonces comenzaron a conversar. Y finalmente se llama Arrepentidos la obra de teatro. La dieron en el CAM antes de la pandemia y yo no la pude ver. ¿Y por qué arrepentidos? Porque me decían, Andrea, vela, porque cuestiona tu trabajo. A ver, ¿por qué? Uno de ellos se había hecho trans porque no quería ir a la guerra. Por eso se había operado, hormonado y todo. Y el otro se había hecho hombre porque su mamá quería tener solo una hija mujer y era hijo único. O sea, esos son dos problemas bien concretos en el cual tarde se arrepintieron a los 60 años, o tal vez ese pobre chiquillo que fue por su mamá, esperó que esa mamá muriera para poder existir, pero ellos no eran trans, no eran trans y nunca lo fueron. Entonces, claro, que se arrepientan, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitan estos papás de nosotros? Que los acojamos, que los apañemos. No necesitan más juicio, ni secretos a voces, ni ninguna de esas cosas. Lo único que hacen es daño. Por lo tanto, estos chicos no acogidos por su familia, principalmente, más que por sus pares que hoy día de verdad los acogen, ¿qué pasa? Aumenta el silencio, la frustración, la impotencia, y empieza un círculo rápido de autolesiones, crisis de pánico, depresiones severas, por lo tanto ideación o intento suicida. Obviamente hoy día la salud mental nuestra y de los jóvenes está pésimo, pero no es que todos estos síntomas sean solo de diversidad sexual o identidad de género trans, pero sí se da mucho más. Entonces, la peor consecuencia, con esto voy terminando, es que de esa encuesta que se hizo de la población trans en Chile, el 40%, casi la mitad de los trans en Chile, había hecho uno o más intentos de suicidio. Pero lo peor de eso, que de ese 40%, el 80%, fucsia, café y verde, habían tenido entre 8 y 18 años en el primer intento. Por lo tanto, lo mismo, ¿puede un niño de 8 o 9 años o un chiquillo de 17, 18 querer matarse por algo que esté inventando o esté de moda? No, pero ojalá no tengan que llegar a eso. Yo tengo pacientes con 5 intentos de suicidio, gracias a Dios con baja letalidad, porque yo creo que él no estaría vivo. Y me costó esa mamá, porque también me duelen. O sea, yo si bien les permito a los chiquillos poder existir por fin en quien siempre han sentido que son, como renacer, yo recojo muchas veces al papá o la mamá o ambos con cucharitas, ¿sí? Porque no entienden, porque se sienten culpables de no haberlos acogido antes, etcétera. Entonces, necesitamos que todos nosotros, comunidad de padres, de profesores, de estudiantes del Colegio La Salle, La Reina, les permitamos existir. Urgente, no necesario. Por lo tanto, bueno, yo les digo a los chiquillos, esto lo digo rápido, pero consejos generales a ellos para que puedan existir frente a ustedes es, primero piensa cómo lo vas a hacer. Si quieres lo escribes si no te atreves a decirlo. Entonces, busca decirle a tus papás en un lugar y momento adecuado. Entonces los papás alegan y dicen, pero ¿por qué somos los últimos en saber? ¿Por qué no le importamos? Todo lo contrario, porque le importan tanto que tienen terror al rechazo de ustedes. Eso es. Entonces, si eres el último en enterarte, tienes que saber que eres el más importante o la más importante, o los más importantes. Entonces, busca apoyo en personas adultas de confianza, sus pares los apoyan, pero necesitan, y yo les digo, busca en la psicóloga del colegio, en tu profe jefe, apoyo por si no te va bien con los papás, o tal vez si pueden preparar a los papás para este tema. Entonces, prepárate para cualquier reacción. Porque no, mi mamá es súper open mind, porque tiene su mejor amiga, tiene un hijo trans, y me cuenta que la mejor amiga no sabe de mí. Entonces, que la mejor amiga llora y llora porque está desesperada con esto, y mi mamá le dice que no llore porque tiene que aceptar y acoger y llamar a su hijo como es. Pero otra cosa es con guitarra, y cuando nos toca a nosotros, tal vez me pasaría a mí, creo que ya no me pasó, pero no tengo un hijo trans, entonces tal vez no va a ser tan fácil que me acoja y tal vez se enojen mucho y me culpen a mí por los amigos que tengo, o lloren, o llore uno de los dos, o se provoque un silencio. Entonces, que hasta ahí y que no siga la conversación porque va a terminar mal.
entonces mejor la continúan en otro momento. Dales tiempo para entender, para averiguar, para ayudarse, pensarlo, decantarlo. Dales tiempo para acostumbrarse a tu nombre social y tus pronombres si lo sientes necesario. E infórmate bien por si tus papás te preguntan sobre el tema. Me gusta compartírselo porque es ponerlos a ustedes desde el lado de sus hijos. ¿Qué les pasa cuando tienen que enfrentar el decirles? Bueno, todos los colegios en Chile por el Mineduc, en diciembre del 2021, salió la resolución 812, gobierno de Sebastián Piñera, que perfeccionó la circular 768 del año 2016 y la dejó con más peso jurídico, y me interesa decirlo porque no fue en este gobierno, fue en el anterior y me llama la atención y me alegra que haya sido así. Y esta circular dice que todos los colegios en Chile, independiente de su credo religioso, de su postura política, etcétera, tienen que implementar el apoyo al estudiante trans, la capacitación a la comunidad educativa en la que estamos, el uso del nombre social de ese niño, el uso del nombre legal para los documentos del ministerio, la presentación personal, que puede ser de su género sentido, y la utilización de los servicios higiénicos según lo que le acomode en ese momento. Entonces, no es solamente proyecto educativo de La Salle, que obviamente al ser un colegio cristiano no discrimina y acoge la diversidad de los seres humanos, hijos de Dios, pero también es un marco legal del Ministerio de Educación para todos los colegios. Y yo les digo, hoy día no existe un colegio que no tenga por lo menos un proceso de transición de género. Y en un colegio de 1.500 alumnos, yo digo, hay por lo menos 4 procesos de transición entre prekinder y cuarto medio. Y hoy día yo estaría hablando de 6 en todo el colegio, ¿sí? 6 procesos de transición. Entonces, ¿cómo acompañar a nuestro hijo? Y ahora sí que terminé, escuchándolos, aprendiendo con ellos y de ellos sobre toda la información que tienen en este aparato y que ya no necesitan más información, ya es demasiada. Que los tomemos en serio y los validemos, que no los ridiculicemos y que no los juzguemos y que los acompañemos a discernir en todo esto que están descubriendo en toda esta información. Entonces, muchas gracias. Dejo ahí mi mail porque siempre hay alguien que necesita comunicarse conmigo o con acompañándote. Así que por eso lo dejo. Y nos quedan 16 minutos, si no me equivoco, para que yo guarde silencio y podamos hacer preguntas o comentarios o algo que esté en el chat. Luis. Sí, Andrea, mira, acá hubo reacciones, comentarios sobre lo importante que ha sido para la mayoría de las personas que están acá tener que ir aprendiendo a través de los jóvenes, lo que tú también ibas planteando, cómo ellos a través de esta apertura y una forma distinta de ver a los demás, cómo han ido también ayudando a los adultos, cómo nos han ido ayudando. ¿Ah? Y dice que los jóvenes ayudan mucho a entender. También salió un tema que tú ya lo abordaste, que era cuándo ir reconociendo toda la identidad de género, en qué minuto, no cuando eran pequeños, sino que ya cuando iban desarrollándose un poco más por los años. Y también la importancia que tienen muchos de que sean felices, o sea, que los niños los niños sean felices. Era más bien mucho sobre a partir de cómo los jóvenes de hoy, y tú en la charla anterior, me acuerdo que hablabas de, incluso a lo mejor ahí me recordé y lo vinculé también, era esto de que cómo los jóvenes ven la realidad tan amplia que se expresa a través de, incluso esa vez tú tocaste el tema político, cómo los chiquillos ya no tienen de un extremo a otro, sino que hay un abanico de posibilidades, porque el pensamiento y la apertura es distinta a lo que hemos vivido nosotros. Que fue fundamentalmente eso. En lo personal, yo creo que también, y todos los que hemos acompañado, y los que somos papás, pues mamá también ahí, hablar de este tema es fundamental para abrir y poder comprender a los otros, poder integrarlos. Y también lo que tú mencionaste, yo creo que muchos acá lo tenemos claro, es cuando uno lo conversa, ayuda, pero cuando me ha tocado acompañar también papás que les toca vivir el tema, es importante que tenga otros con la apertura, porque a veces en las familias
crea una crisis también por lo que se espera en el fondo, ¿no es cierto? Lo que nos enseña la sociedad que tenemos que esperar o cómo tienen que ser nuestros hijos e hijas. Y a veces eso nosotros como que nos moldeamos con eso y pensamos que deben ser así de una forma u otra, y muchas familias sufren por eso. Yo creo que en el colegio es un tema que abrimos y estamos muy integrados, por eso si alguien quisiera, como en este momento, hacer algún comentario breve, quizás, porque en el chat ya no se inscribió y una persona aquí está como solicitando la palabra. Elizabeth, sí, quiere hablar. Luigino, por favor, está por ahí. ¿Se pueden desbloquear los Ahí está. micrófonos? Ahí pude Te desbloqueo desbloquear. los micrófonos. Sí, Perfecto, no, muchas gracias. bueno, Elizabeth González por acá, muy buenas noches, agradeciendo enormemente esta charla al colegio, a don Luis, Andrea, te felicito esta presentación, muy clara, muy, muy cercana, y no sé, uno más que opinar, más que criticar, hoy día tiene que tener uno una mirada muy inclusiva. Entonces, desde esa inclusividad, de esa mirada amorosa, desde el amor, del acompañamiento, desde la información, porque hoy día lo que nos pasa a los papás, que yo en un tiempo me incluyo también, era desinformación, o tal vez los patrones sociales son súper fuertes en este tipo de cambio, ¿ya? Entonces, ese cuadro que tú mostrabas de las generaciones, no era porque sí, ¿ya? No fue dada porque sí. Entonces, por algo, porque justamente marcan estas generaciones estructuras muy fuertes, muy rígidas respecto a los cambios y a la forma de abordar los temas. Y yo creo que hoy día nuestras generaciones, que yo voy más de los 80, ¿sí? Porque mi hija además está en tercero medio, nos cuesta más ese proceso de transición, ¿sí? Porque hay mucha estructura ya fija, ¿ya? Muchos patrones sociales muy rígidos, pero hoy día uno tiene que tener una mirada más inclusiva. Entonces, desde ahí yo quería preguntarle a don Luis, que es muy, muy importante para mí, porque sí, efectivamente en el colegio hay cambio, hay niños y niñas que están en proceso de transición. ¿De qué forma esta resolución 812 ya está de a poco instalándose? Porque es un proceso, no es tan rápido. Se está ya instalando, se está materializando en el colegio, don Luis, en términos de infraestructura, que si bien es cierto son 6 casos, como mencionaba Andrea, respecto a los baños, también en las charlas por curso, respecto a la integración, a la inclusividad, a la empatía, porque ahí veíamos en el video que decía Andrea, las miradas de este niño, o sea, cierto que es niña después en el video, que es mirado mal por el profesor, que es mirado mal por los compañeros, que es mirado mal por la gente de la calle, o sea, por la sociedad misma. Entonces, yo quiero eso, si me puede responder don Luis, de qué forma se ha materializado esta resolución 812 en el colegio, respecto a todos esos cambios, no solamente estructurales de un baño específico, sino que en términos de la inclusividad, porque hoy día el tema emocional en estos niños y toda esa demanda que tienen tendencia a ciertas ideas suicidas es alarmante. Entonces, yo creo que el lado emocional es súper fuerte abordarlo, que no necesita infraestructura, sino que más que nada orientación. Eso le quería preguntar a don Luis. Luis. Disculpa, me perdí un poquito del tema, tuve un problema aquí de audio, traté de arreglarlo. Sí, yo te ayudo. A ver, yo estuve en julio capacitando a los profesores del colegio. Entonces, claramente, yo he visto desde fuera que en el colegio se está implementando la resolución 812 y lo importante de la resolución es que se le pregunta todo al niño, niña o chico adolescente y a sus padres. Entonces, no necesariamente el niño trans va a querer ir, que es sexo biológico femenino, va a querer ir al baño de hombres, porque a veces es peor, ¿sí? Es peor sentir que me miran raro. Entonces depende de cada colegio, depende de la edad de esos niños. O sea, cuando tienen 12, 14 años les complica. No, acá no, sí, preguntaba sobre la aplicación de la resolución en el colegio. Sí, nosotros hemos aplicado también disponiendo de baños específicos, especiales, que son, digamos, no están más bien en el edificio administrativo donde estamos nosotros, y donde los estudiantes
o las estudiantes que han ido manifestando también en su búsqueda o en su desarrollo de la identidad esta necesidad de este espacio más privado, más personal, nosotros hemos dispuesto también, y dentro del acompañamiento. Y agregado a eso de conversar también con las familias sobre lo específico, lo que ha significado en algún caso. Hemos tenido que intervenir nosotros frente a la familia antes a lo mejor del estudiante o junto con el estudiante para poder comunicar. Yo creo que eso también nos ha dado a entender que tenemos cierta cercanía y ellos y ellas no tienen problema en expresar, por ejemplo, el venir acá, a este espacio, y hacer uso de algo que es más privado y que está más en esta apertura que estamos también nosotros teniendo. Y creo que es importante, o sea, yo creo que igual que ustedes, estamos creciendo y estamos aprendiendo mucho de ella y de ellos. O sea, cómo lo asumen ellas y ellos y cómo nos ayudan a asumirlo y verlo a nosotros. Porque, como les decía, estamos formateados, hablando en términos juveniles, y tenemos esa apertura que en el fondo es un mensaje para nosotros, un mensaje de Dios también. O sea, de abrirnos, de reconocer en el otro a un ser humano, a un hijo de Dios. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, yo creo que es fundamental eso, y no juzgar, sino que acompañar a las familias también. Entonces, estamos generando estos espacios y ellos y ellas saben, porque vienen, saben que hay un espacio de acá y no tienen problema, pero no todos y todas lo han vivido de la misma forma. O sea, hay personas que también les ha costado mucho, les cuesta mucho y hay que acompañarlas más que a otras personas. Y cuando un colegio abre este espacio a los apoderados de hablar de este tema, es porque están muy bien tratándolo con sus estudiantes y profesores. Correcto. Porque hay colegios que ni siquiera dan el paso de entrar con los profesores, porque a veces, claro, se asustan un poco por la reacción de algunos apoderados, pero creo que hay que hacerlo. Y antes hay una pregunta por ahí. Sí, que antes de la palabra diría que para nosotros fue tan importante la capacitación que integramos a todo el personal, desde el portero, porque no es tan solo el profesor que está en el aula, somos todos los que tenemos que entender y acompañar, todos, desde la puerta hasta el auxiliar. Entonces, cuando estuvimos con Andrea conversando, estábamos todos. Entonces, y eso es lo importante, que todos entendamos y para dónde va y qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que acogernos. Pero le doy la palabra aquí a María. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias por esta charla, por la oportunidad de poder hablar este tema, porque, como decía la Eli, la verdad es que los papás que somos de la generación más de la adolescencia, digamos, entre los 80 y los 90, vivimos una juventud súper diferente, súper discriminadora con el que era diferente, con el que osaba tener gestos distintos y qué sé yo, al pobre le iba pésimo. Ahora yo siento desde las experiencias que he podido conversar con mis hijos que la verdad es que para ellos no es tanto que no sea tema, sino que lo ven con una naturalidad mucho más humana, digamos, no tienen tantos juicios ni prejuicios. Siguen habiendo obviamente algunos niños o niñas que sí los tienen, porque evidentemente que hay niños que tienen papás de nuestra generación que sí todavía tienen ese molde de que ser gay es malo, digamos, o tener otra tendencia sexual que no es la que tu cuerpo refleja, digamos. Y entonces también existe eso aún, no es que estén todos alineados, digamos, con este nuevo concepto, pero sí evidentemente es más amplio. Ahora, yo no he vivido en carne propia este desconocimiento, digamos, de no saber todavía alguno de mis hijos, por ejemplo, qué es lo que siente o cómo se visualiza a sí mismo. Hasta el momento creo que no se ha manifestado eso. Sí he tenido los momentos de compartir con papás que han pasado por esa dificultad de encontrarse con esa sorpresa, por decirlo de alguna manera. Y ahí como papá, como mamá,
me gustaría un poco quizás, no ahora necesariamente, pero sí dejar la pregunta para ver cómo poder responderla, un poco con el tiempo seguramente. ¿Qué podemos hacer nosotros para acoger o escuchar? Porque muchas veces no quieren un consejo, simplemente que uno los escuche, ¿no? A los papás que están pasando por eso, por este cambio en donde tú creías que tu hijo, varón, por ejemplo, el único dentro de una familia con hartas niñitas, iba a ser tu hijo, este típico estereotipo, ¿no? Del hijo macho, no sé qué, bla, bla, bla. Y resulta que eh, es el único hombre, pero no se siente hombre. Entonces también eso es súper fuerte. Cómo nosotros como amigos de esos papás o apoderados del mismo curso podemos como comprender mejor el proceso que están viviendo como familia, porque de las familias que han pasado por el colegio un poco por esta situación, yo he sabido que existe un duelo, algo que quizás los que no lo hemos vivido ni se nos pasa por la mente que es así. Y tiene toda lógica, porque en el fondo tú tenías una hija, por ejemplo, una niñita, que a los 12, 13 te empezó a manifestar que no se siente mujer. Tú finalmente comprendes esta situación, pero esa niñita no va a volver a ser nunca más niñita. Y yo cuando lo supe, esto del duelo, de que tú pierdes una hija, y entonces a partir de ahí nace un hijo en el fondo en tu familia, yo lo encontré súper heavy, porque claro, se te van todos tus sueños, tus expectativas, tus ideas, no voy a decir a la basura, pero se desvanecen, se pierden, digamos. Y por ejemplo, ese concepto, yo creo que pocas personas lo sabemos si es que no hemos estado en contacto con esta realidad de cerca, digamos. Eso del duelo, yo lo encontré súper heavy. Y claro que es así. Mira, gracias, muchas gracias. Tal vez yo no dejaría tan en el aire tu primera pregunta de qué podemos hacer nosotros por estas familias en general, porque también nos puede tocar a cualquiera. Y no es un problema el que tenemos, son los otros que nos hacen sentir el problema. Y yo creo que una forma, que también lo decía Elizabeth, y comentarios que leí en el chat, que necesitamos informarnos, necesitamos, o sea, llevar esta información a todas las personas que podamos, ¿sí? Porque cuando uno aprende esto, uno dice, va, o sea, existe el género desde los 2, 3, 4 años. Entonces, hay algo muy importante ahí. No es que esté de moda, no es que se le va a pasar. Y lo otro sí, hay un duelo. Es verdad, tuve 15 años a, a la Fernanda y hoy día tengo a Félix. Entonces, pero tengo mamás y papás que se me quedan un poco pegados ahí, ¿eh? Entonces, de repente yo le digo, a ver, aquí existió y hay que dar los pasos que necesita. Por lo tanto, bien, vive tu duelo, pero que no sea eterno, porque aquí no se ha muerto ningún hijo. Tú sigues teniendo al mismo ser humano que nació de tu guata. Por lo tanto, lo único, no es menor, pero lo único que ha cambiado es su género. Cambia el nombre que tú le pusiste por el nombre que se puso, que es muy especial la forma en que les aparece este nombre, y los pronombres que necesita, si era ella, él. Pero me pasa con algunos papás que se quedan como muy en la resistencia por el duelo, y yo digo, ojo con las expectativas nuestras como de niñita, niñito, porque ese niño, niña necesita que demos pasos. Entonces, ahí necesito como frente a los chicos que quieren una hormonación, necesitan sus cambios, yo necesito ir como desacelerando a los adolescentes y tratando de sacarle el pie del freno a los papás en eso. Pero frente al no salir del duelo, que frena un poco lo que el chiquillo necesita, también tengo que hacer un juego de acelerador, freno y embrague, que el embrague no, pero que hay que hacerlo. Pero es verdad, hay un duelo. Y por eso es bonito, y yo siempre lo sugiero, hacer un rito de despedir a la Fernanda y darle la bienvenida a Félix. Eso. Entonces, había un bautizo que en realidad no es volver a bautizar, sino que ha sido como una bendición especial del mismo cura que lo bautizó, del cambio de su nombre.
y fue precioso, muy bonito, en un niño de 4 años. Eso. Gracias, Ok. María. Había una manito. Elizabeth. Elizabeth González. Y yo, Andrea, La lo que manito. pasa es que es interesante lo que está hablando de ese duelo, porque es como una resistencia que hay de los papás hacia el proceso de cambio del niño y la niña, y que más que el duelo, que en cierta forma, claro, es niño-niña, yo creo que es la aceptación de ese cambio. Eso es un proceso que se vive cada papá de manera distinta, cada familia, y tiene su tiempo. Entonces, desde ahí, y la palabra que dice Andrea, que es tan bonita, es ese renacer, porque ese bautizo con el nombre nuevo es algo maravilloso, y aquí yo entro a planos muy espirituales, porque somos un colegio católico, y yo les digo a los papás acá, pues también soy parte de esta comunidad de papás, de que desde el amor, de ese amor que nos entrega el Señor, de ese amor que no es que el sentimiento, sino que es ver al ser humano, que es tuyo, que es tu hijo o es tu hija, y que tenga el nombre que tenga el sexo que tenga, esto está aquí, esto es mi hijo, esto es mi hija, yo lo recibo, yo lo abrazo, y una decisión que él quiere hacer, y no lo que él quiere, no lo que yo quiero que sea él. Entonces, en ese proceso de duelo va todo esto combinado. Entonces, nosotros estamos más cercanos a una comunidad cristiana de aceptar esto, este proceso, por todos esos dolores que habla Andrea, las depresiones, cuántas depresiones de un niño, está lleno de pastillas de remedio, va a psiquiatra, va a psicólogo, va a terapeuta, tiene que enfrentarse con el curso, tiene que levantarse apenas que se queda dormido en la sala, de tanto remedio que va. O sea, el niño, la calidad de vida es impresionante, la angustia tremenda saca a esos niños de la angustia. Tiene una carita transformada, no puede disfrutar su proceso evolutivo. Entonces, yo encuentro que hoy día nosotros tenemos que tener una mirada de cambio y una mirada fuerte, una información más frecuente, que estas charlas sean más frecuentes, porque hoy día hay que hacer un cambio. Y este cambio es desde de la humanización, ser más humanos, porque lo que está quedando hoy día en este planeta somos seres humanos, que estamos todos afectados por todos estos grandes cambios. ¿Ya? Entonces, yo agradezco nuevamente la presencia de usted, el tema da para mucho, pero esto es la esencia, entonces yo recojo muchas cosas de esto también, así que agradezco. Qué bueno, muchas gracias por tu reflexión. ¿Alguien más tiene una manito levantada? Me encanta mirarlos. Estoy en el comedor ahí con la Elizabeth, estoy en una biblioteca, una oficina por ahí con Jaime y su esposa, mujer. Eso, bien, Sandra. ¿Dónde está Sandra? Sandra Echeverría, no me... Ah, ya, perfecto, ya ubiqué. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, tú. Bien, oye, agradezco la charla. La verdad que me declaro bastante ignorante en el tema, así que esto es como una apertura, digamos, a empezar a conocer el tema. Eh, Cuando vi que iban a hacer esta, esta charla, pucha, como que me cayó como anillo al dedo, porque voy a ser súper sincera. Tengo una sobrina que muy querida y que a sus 14, 15 años le dice a su mamá que ella quiere ser hombre, ¿ya? Y la figura de esta niña es sumamente femenina toda su vida, como nosotros la conocemos. Una niña encantadora, pero que además ella es Asperger. Entonces su tema de comunicación se agrava, digamos, con esta condición. Eh, bueno, la familia obviamente muy afectada, todos muy impactados, digamos, por esta situación, pero obviamente hay que apoyarla, hay que acompañarla, como bien escuché aquí en esta charla, que me gustó mucho el término, y no solamente a ella, sino que a toda la familia, porque es un tema familia. Y una de las cosas que yo veo reflejada en los papás es que ellos están en la duda no de no querer acompañar su cambio, su transición, sino que el miedo a equivocarse, a pensar que ella, por un tema como también se dijo ahí, moda,
o porque ella está confundida, o por su condición de Asperger, que siempre ha sido un poquito rechazada dentro del medio de su colegio, o de sus compañeros, o es lo que piensan los papás realmente. Que esta insinuación de ella, este abrirse a comentarles este sentir que tiene, sea erróneo. Entonces, está ahí súper complicado, viendo cómo poder ayudar a enfrentar esta situación y que ella aclare su situación. La de estar pasando mal, confundida, todo. Entonces, ahí entra la duda. ¿Existe la posibilidad también de que uno pueda acompañar esta transición y que también se pueda equivocar? Súper interesante todo lo que planteas, Sandra. ¿Sabes por qué? Un dato que no doy, pero que es súper importante, y a los profes sí se los doy, es que los chiquillos que tienen TEA, trastorno de espectro autista, que es SEA en realidad, condición de espectro autista, no un trastorno, tienen 7 veces más posibilidad de disconformidad de género. 7 veces más. Entonces, el 30% de mis acompañados adolescentes son TEA, son Asperger. El problema es que hoy día ellos no quieren autodefinirse Asperger porque el doctor Asperger fue un alemán que experimentó con los niños en los campos de concentración, los niños judíos. Por eso hoy día hablan de TEA, ellos, de sí mismos. Están dentro del espectro autista. Entonces, por ese lado, yo lo que te sugiero, con toda humildad lo digo, pero si necesitan hablar conmigo, te anoté ahí mi mail. Yo en general me junto como 1 o 2 veces y es como escuchar a esta pequeña o pequeño y orientar un poco a los papás. De repente necesitan un poquito más de explicación o de saber qué significa esto. Así que estoy disponible, o alguien de mi equipo también. Oh, gracias, Andrea. Te lo agradezco enormemente. Yo creo que sí nos vamos a comunicar contigo, porque además esta situación ni siquiera se está dando aquí en Chile, está en Estados Unidos y en California. Entonces, allá los temas legales son complicadísimos y ellos están muy angustiados. Entonces, no voy a permitir, ¿cómo se llama? Darles tu correo para ver si se pueden apoyar, porque están bastante angustiados. Y obviamente los comprendemos, y no solamente ellos, nosotros también. Somos una familia súper unida, entonces obviamente tenemos que hacer una transformación completa, todos, cambio de mentalidad todos. Así es. Te lo agradezco mucho. Qué bueno que nos encontramos. Súper. Okay. Gracias. ¿Estamos, don Luis? Sí, parece que estamos. Yo creo que es una gran oportunidad de que nosotros también como comunidad aquí hemos querido ir abriendo. Queremos a nuestros estudiantes, ellas, ellos, los queremos a todos y por eso tenemos que también queremos acompañar a las familias en todos los procesos. Entonces yo creo que este es un proceso importante, muy desafiante. Y así como nosotros decimos así, siempre cuando iniciamos una actividad, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, es como, oye, acordémonos que sea quien sea, como se sienta, va a estar siempre en presencia de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos así es porque creemos que Dios nos está acompañando directamente. Entonces, con mayor razón, queremos y agradecer este instante, esta instancia que hemos tenido. Y quedan preguntas quizás, o van a quedar después interrogantes, porque uno empieza a darle vuelta al tema, empieza a conversar con otras personas y ahí surgen nuevas cosas. Así que si más adelante es necesario reunirnos, va a ser importante para nosotros también ir capacitando, ir abriendo los temas con nuestro personal, que también es fundamental para ir también nosotros formando y formándonos. Así que les agradezco, yo creo que todos tenemos que agradecer esta instancia. Y creo que como colegio de La Salle siempre queremos estar ahí sirviendo y esta es una forma bien concreta de hacer acción la fe que uno tiene. Entonces, abrir el corazón, abrir la mente para que entren todos. Gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes. En esta instancia y nos haya acompañado también a todo el personal. ¿Ya? Eso. Queda la invitación. Les recuerdo que el sábado, el primero se abre ya el colegio. Estamos mandando los mensajes ya, ustedes han recibido toda la información.
a través de la prensa, nosotros vamos a comunicar nomás, ya se abre el espacio de colegio, se abre a la primera actividad que vamos a tener un poco más masiva, así que están Pastoral los puede invitar. O sea, no quiero tomarme la palabra de ellos, pero bienvenidos y gracias por este instante. Ya que no hay más comentarios, solamente hubo algunas personas que quisieron quizás compartir algunos de esos pensamientos o experiencias. Le agradezco. Muchas gracias. Yo sigo acompañando, también acompaño a los psicólogos y orientadores de la red de colegios La Salle, así que eso, sigo conectada a toda la familia de La Salle. Feliz. Muchas gracias. Y ojalá sea la primera reunión de varias. Así Y por eso será. decimos viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Buenas noches, que estén bien, que descansen. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias.